Dude, ah. Uy. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Espero que estemos muy bien. Este es Freak otra vez, volviendo a crear contenido para YouTube. Sí, soy muy irregular en el hecho de subir contenido, lo siento. Pero bueno, como algunos sabrán, si algunos se conozcan en persona, en este momento estoy haciendo una carrera, entonces pues eso me dejó un poquito reducido el tiempo. Pues hace años que no subo ningún video, pero últimamente me ha dado como ese piquete de sube. Y pues, qué mejor manera de hacerlo que volviendo con una reseña de un libro que recién me leo. Bien, el libro se llama El Visitante, es del maestro Stephen King, y la verdad es una joya, es una bendita joya. Ah, por cierto, cabe aclarar que este video contiene spoilers, entonces, si no te has leído el libro o no quieres recibir ningún spoiler de que te lo estás leyendo, te recomiendo que quites el video y vuelvas cuando lo hayas leído. Aquí voy a compartir mi punto de vista, o sea, lo que yo pienso acerca del libro, así que no me vengan que no, es que en tal parte tal y en tal parte tal, me importa un carajo. Así YouTube me censura el video, lo dije. En realidad el libro tiene toques policíacos, suspenso, misterio y, si no es, y sobrenatural, claro. Entonces, ¿qué es lo que cuenta el libro en sí? Comenzamos con que el inspector Ralph Anderson, junto a dos policías, sí, en el video los voy a agregar, dos policías, van y capturan a un entrenador de deportes de Estados Unidos, ¿cierto? En pleno juego, o sea, al frente de una multitud impresionante de personas. ¿Por qué? Porque días atrás se estuvieron gestando, digamos, pruebas en contra de él, ya que ellos, o sea, el policía, el jurado, o sea, todas las personas que saben por el momento del asesinato, que en realidad fue, o sea, me sorprendió lo gore que logró escribir eso, porque, wow. O sea, básicamente, bueno, esto me va a tocar ponerlo para mayores de 18 años, pero me la pelo. Básicamente, el asesinato fue de un niño llamado Frank Peterson, ¿cierto? ¿Y él cómo fue asesinado? Preguntarás. Bueno, pues básicamente le mordieron el cuello, le arrancaron algunas partes a mordidas, le metieron una rama por el culo y básicamente estaba bañado en semen. Bueno, bañado no, las piernas. Entonces todos quedan como que, oh por Dios, no, este tipo es un enfermo, es un maldito enfermo. Entonces sí lo capturan y todo eso, pero más adelante, cuando se comienzan a ver otras pruebas que están a favor del entrenador, que en este momento vamos a llamar entrenador T, porque eso es como lo llaman en el libro, de modo, tiene varias pruebas a su favor, como de que él estuvo sí, como en una junta o en un congreso de profesores ahí, y pues hubo un invitado especial. Entonces lo fundamental ahí es que fueron pruebas físicas en video y testigos presenciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un conflicto de pruebas, que por este lado hay pruebas de ADN, que por este lado también, que hay testigos presenciales. Entonces todos comienzan a pensar, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué ha pasado? Si él fuera un asesino sería normal. No, claro, comentar algo que sucede muy adelante en el libro es que han habido asesinatos parecidos en ciudades, digamos, un poquito alejadas, pero siempre siguen el mismo modus operandi. Modus operandi, para los del CONALEP, o para los que no entienden qué es la manera en que operan los asesinos. ¿Cierto? ¿Me captan? Vamos siguiendo el hilo. Ok. Entonces, sí, llega el día de juzgar al entrenador T.
hay un montón de gente en la plaza, hay un montón de camarógrafos. O sea, imagínense en el sol más horrible que hayan soportado en su vida. ¿Listo? ¿Ya se lo imaginaron? Bueno, así era el sol del día del juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A él le ofrecieron llevar un chaleco antibalas porque pues uno sabe cómo se podría comportar las personas cuando ven un asesino que cometió tal fatalidad, tal mísera acción. Entonces, él se negó porque él dijo, yo soy inocente, a mí no me van a matar, no hay nada de qué preocuparse. Pero no, porque el niño asesinado tenía una familia. Hey, look, in the sky. It's Captain Obvious. It's Captain Obvious. Yes, it's Captain Obvious. Obviously. En el que estaba una mamá que era medio gordita, al menos así la describían, todos eran pelirrojos. La mamá era medio gordita, el hermano también era, bueno, no, era de hecho delgado, pero también era muy pelirrojo. El papá, pues sí, básicamente todos eran pelirrojos. Imagínense en una típica familia de Estados Unidos, pero en vez de que el gordo sea el papá, ahora es la mamá. Listo, ya, me cachan. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La mamá, pues como claro, el funeral, las acciones fúnebres, ¿cierto? Todo el protocolo cuando una persona de la familia se muere y de una manera tan drástica como mataron al niño. Entonces, ella simplemente se vuelve loca en un momento, comienza a reírse. Y sí, como a veces en Estados Unidos la tradición es llevarle comida, ¿cierto?, a la familia del fallecido para que no cocinen y todo eso, claro, porque el momento de duelo. Entonces ella comienza a tirar la comida por todas partes, se comienza a reír y también comienza a llorar, pero riéndose, ¿cierto? Una escena bastante escalofriante si lo supieran adaptar en el cine o digamos Netflix. Netflix la podría adaptar bien, la verdad. Bueno, entonces el punto. Llegó un momento en donde como que le dio un ataque al corazón y entonces solamente quedaron el papá y el niño. Pues el hermano mayor del niño asesinado. Ya que la mamá la llevaron al hospital, un largo periodo de espera y al final murió. ¿Cierto? Entonces, el día del juicio estaba el hermano mayor del niño que asesinaron, ¿cierto? Que en teoría lo asesinó el entrenador T. Pero ¿qué pasa? Que como él no llevaba chaleco antibalas, el niño llevó una pistola. Y era una pistola potente. No me acuerdo qué modelo era, pero era potente. Entonces, entre todo el revuelo de sí, disparo. Claro, pues la primera vez que le disparó, de hecho, le rozó por acá. Salpicó a la mujer. Ah, claro, me falta contar acerca del entrenador T. Mano, tú estás pendejo, ¿ok? El entrenador T es un entrenador de deportes, sí, americanos, por así decirlo, a niños de una edad entre la infancia y la adolescencia. Todo normal hasta ahí, todo bien. Y él tiene una esposa que se llama Mary. El entrenador T, que de hecho se llama Terry Maitland, ¿cierto? Pues sí, por cariño le digo entrenador T, porque en el libro también le dicen entrenador T, entonces no importa. Entonces él tiene una esposa que se llama Marcy. Él y Marcy, pues, tienen 2 hijas. La esposa estaba Marcy estaba acompañando al entrenador T al juzgado, ¿cierto? No se le pegaba porque ella sabía que él era inocente. Pero ella no sabía lo que la policía sabía. Entonces, eso fue un embrollo de emociones y básicamente ese fue un momento de clímax muy, muy satisfactorio para mí porque, o
sea, que un autor logre generar tantos sentimientos en una sola escena, sí, porque es una sola escena en varias páginas. Entonces, desde que el niño Peterson, ¿cierto? El hermano mayor del niño asesinado, pues comenzó a disparar la señorita Marcy pegada a Terry, porque ya sabe que él es inocente, pero sí, bueno, todo lo que les he contado hasta ahora. El inspector Anderson, que fue uno de los 3 policías que estuvo al momento de capturarlo, pues él comenzaba a dudar. Él dijo, pero bueno, ¿cómo es posible que allí hayan no hayan las pruebas forenses de que él estuvo allá y no de que estuvo acá? Pero acá también están esas pruebas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Pero qué ha pasado? Bueno, resulta que mientras estaba pasando ese tiroteo, una de las balas le dio por aquí en el costado o algo así a Terry, ¿cierto? Entonces, el inspector Anderson, ¿cierto? O Ralph para los amigos, pues como que vio todo en cámara lenta, como que la adrenalina subió de tal manera que lo logró ver como todo así, todo lúcido, todo bien. Como si hubiera sido grabado con un Redmi Note 7. Claro que sí, carajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él logra ver como una especie de persona mal formada, o sea, como si fuera hecha con plastilina y que no lo hubieran logrado terminar todavía, con un, digamos, pañuelo amarillo, entre comillas, y digamos que una tinta en los dedos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Sí, más adelante el entrenador T muere. ¿Por qué? Porque pues la bala le dio un punto vital. Entonces una de las últimas palabras antes de morir fue: obvio que soy inocente, grandísimo imbécil. Bueno, esos no fueron, no me acuerdo exactamente de cuáles son, pero ustedes me entenderán. Entonces, luego de eso le dan baja administrativa al inspector Anderson, al inspector Anderson. Entonces ya a partir de ahí se comienza a investigar qué carajos es lo que está pasando. Claro, y en medio de la investigación obviamente se topan con, bueno, no se topan, se une el abogado de Terry, un inspector privado que había contratado el abogado, un teniente de la policía que es muy amigo del inspector Anderson, una detective aparte que es contratada por el detective que contrató el abogado. Y pues todos llegan. Ese detective llega a la conclusión de que el asesino es en realidad el Coco. No, God! No, God, please, no! 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 Y me dirás, pero Frick, ¿de qué putas estás hablando? ¿Cómo así que el Coco? Eso no tiene sentido. Para allá vamos. En una de las leyendas del Coco, o el... ¿cómo se le dicen allá? El Coco o el Cuco. Sinceramente prefiero más el Coco suena raro. Dicen que se alimenta de los... pues sí, de los aceites, bueno, sí, un montón de cosas del cuerpo de los niños. Entonces comienzan como a hacer unas analogías ahí raras y determinan, pues lo logran entender que en realidad lo que pasó, pues viendo toda la historia de lo que había hecho el entrenador T meses antes, como ir a visitar a su padre que está en un psiquiátrico, ¿cierto? Por un problema de esquizofrenia, perdón, de Alzheimer, en el cual no lograba recordarlo ni siquiera él. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay un momento fundamental y es cuando él se choca con un guardia de seguridad.
Y el guardia de seguridad como que le deja un rasguño en la mano. Pero pues un rasguño, algo normal, algo que uno piensa, nada, eso no importa, se pasará. Pues bueno, aquí importa mucho. ¿Por qué? Porque ese policía fue acusado de cometer un delito en esa misma ciudad, de matar a 2 niñas, a un par de hermanas. No recuerdo si eran gemelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Sí, pues el modo operandi del verdadero asesino es que a él no le importa si lo ven, si no lo ven, si lo reconocen, si no lo reconocen. It was at this moment he knew. He fucked up. Sí, es algo muy raro porque uno pensaría, bueno, el asesino, pues un asesino querrá ocultar sus huellas. Pues bueno, este no, porque como puede cambiar de rostro, porque es el coco según las investigaciones, entonces no importa, porque igualmente la persona acusada va a ser a la que él le tomó el rostro y no él. Pero he aquí el detalle. Cuando los investigadores, por así decirlo, porque estaba un abogado, otro abogado, un inspector de la policía, bueno, sí, todo el, llamémoslo team investigación, ¿vale? Todo el team I logra darse cuenta de estas cosas, entonces, listo, todo bien, todo bonito. Entonces, claro, y se me olvidó mencionar algo, y es que en el día del juzgado, como habían tantas cámaras, no lograron encontrar al sujeto que es cierto, que el inspector Anderson vio. Entonces, eso aumentó más las dudas y aumentó más las ganas de saber qué carajos estaba pasando. Porque yo la verdad yo tampoco lo entendía, tampoco tenía ni idea. Entonces, bueno, así retomando, se dieron cuenta de que la última persona que había sido, digamos, arañada o lastimada por este ente, por este coco, ¿cierto? Por este coco, había sido un gorila, ¿cierto? Gorila, pues porque así se le llaman a los guardias de seguridad de puticlubs, ¿cierto? De lugares para mayores de 18. Y pues como este era un puticlub bastante refinado. Ya nos exhibiste. Ya. Entonces, sí, tenía como su presencia. Bueno, sí, en contra de Terry Maitland, ¿cierto? El entrenador para saber qué carajos era lo que, pues, si lo habían visto, si no lo habían visto. Entonces él dijo que sí, que él había llegado ese día, pues, el día del asesinato, al lugar, había hecho tal cosa y que le había rasguñado y que, pues, la uña era larga y que como él era él era un consumidor de drogas, ¿cierto? Una persona de mala vida. Entonces, él identificó esa uña como una uña de coca, ¿cierto? Que es en donde los drogadictos pues echan la coca y la snifan, ¿cierto? Entonces, se dieron cuenta de que ahora el coco está tomando el aspecto de él, pues del guardia de seguridad. Entonces comenzaron a hacer una travesía, sí, lo encontraron, primero mandaron a un policía para que hablara con él, y bueno, sí comenzaron a pasar unas cosas bastante raras, como que por ejemplo el coco comenzó a manifestarse a distancia, y se manifestó 3 veces, ¿cierto? La primera con Mercy, pues en la casa de los Maitland, donde se le apareció a la hija pequeña de él, ¿cierto? Diciéndole que estaba muy feliz de que su padre hubiera muerto, de que estaba muy feliz de que estuviera triste, que no se lo merecía. Bueno, sí, alimentándose de toda esa energía negativa. Y luego se apareció a otro inspector de la policía que estaba de vacaciones y odia al inspector Anderson. Ok.
Entonces odia al inspector Anderson por una prueba ahí estúpida en la que él no quiso opinar. Entonces, pues eso me pareció un poquito tonto, pero sí hay personas que son así. Entonces, toda la razón del señor King. Entonces, ¿qué pasa después? Sí, se le aparece a él y en la familia de él hay un historial de cáncer de piel. Entonces, como él, pues el toque de este ente puede generar un escozor o una picazón, pero es muy breve. Entonces él jugó con la mentalidad de él diciéndole que le había causado cáncer de piel, ¿cierto? Y como tenía una quemadura de sol, como era calvo, tenía una quemadura de sol, entonces eso se comenzó a psicosear más, y más, hasta que llegó el punto en donde ya hacía todo lo que el coco le pidiera. Vamos a llamarlo el visitante, porque así se llama el libro, y porque así lo voy a decir, y porque, ajá, carajo. Entonces el visitante, cada vez que le pedía algo a él, le decía, pero yo te puedo curar de tu cáncer. Ayúdame, haz lo que te digo y te curo. Así, magia, soy Jesús. Entonces, sí, comenzó a hacer todo lo que el visitante le decía, hasta que llega el clímax de la parte final. Como ellos se dieron cuenta de que el coco se alimentaba de la energía negativa, de lugares fríos, entonces hablando con el guardia de seguridad del puticlub, entonces se dieron cuenta de que en la ciudad en la que estaban, que era una ciudad de Texas, había un cañón, una montaña, bueno, sí, un montón de cámaras subterráneas donde se habían perdido 2 niños hace un montón de años. Y aparte de eso, también se había perdido el padre de los... No, el padre no. Se había perdido el guía turístico, que era un familiar del papá del guardia de seguridad. Y se perdieron los hijos de él porque también lo acompañaron, aparte de un montón de otras personas de rescates, y sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se comienza a formar como todo ese ambiente de clímax que uno queda como que, vamos, necesito más. He'll swipe him up! Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El inspector, ¿cierto? El inspector que odia al inspector Anderson, pues estaba situado en la copa del cañón, ¿cierto? Con una Winchester, yo no sé qué, es un francotirador muy potente. Y dijo, no importa un carajo, los voy a matar apenas salgan del carro. Entonces iban el abogado, iba el inspector, bueno, el investigador del abogado, iba el teniente de la policía, que era amigo del inspector Anderson, y iba el inspector Anderson, obviamente. Entonces, al bajar del auto, ¿qué fue lo que pasó? Primer disparo, murió el abogado, como de un hueco ni el hijo de madre que le hicieron en la parte detrás de la cabeza. Luego, el segundo disparo le dio al detective contratado por el abogado, que le dio acá. Sí, pues básicamente los dos murieron. El tercero alcanzó al inspector, no, al teniente, que es amigo del inspector Anderson, lo alcanzó en la pierna. Entonces, algo muy gracioso de esa parte es que él había tirado una serpiente cascabel lejos, porque pues estaba en su periferia. Entonces la serpiente llegó a un momento donde se volvió a acercar, pero él ni se había dado cuenta, se le metió por el pantalón y pues ella simplemente pues estaba ahí investigando, ni siquiera no notaba ningún signo de hostilidad, entonces normal. Cuando comienzan los disparos, la serpiente se agita y le comienza a morder la pierna, luego le muerde los huevos. Sí, le muerde los huevos, amigos y amigas, le muerde los huevos. Entonces eso hace que erre los tiros. Entonces ya el inspector Anderson
la investigadora que fue contratada por el investigador del abogado, que de hecho lograron hacerse muy buenos amigos, pues congeniaron muy bien a pesar de que el inspector Anderson era súper no creyente de las cosas, y ella, como había tenido experiencias anteriores, pues sí creía bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se arman los putazos finales, bueno, semifinales. El inspector Anderson pues va obviamente hasta la única entrada que había para poder acceder a las partes de abajo, pues a las cámaras subterráneas. La asistente esta, pues perdón, la investigadora privada lo acompañó, y mientras eso, pues iban como encontrándose, pues imaginen un caminito, sí, como una especie de laberinto que lleva a la misma parte. Listo. Entonces por aquí estaba el inspector al que no le caía bien, el inspector Anderson, y por aquí estaba el inspector Anderson y la investigadora privada. Entonces llegó un momento en donde si los dos se encontraron y pues tuvieron un diálogo bastante badass, me gustó, y simplemente le pega 3 tiros en la cabeza, pues no sé si fueron 3, no me acuerdo. Y pues hasta ahí llega el inspector no agradable que mató a 2 de los personajes más queridos de todo el libro. Maldito hijo de... Retomando, entraron a las cámaras subterráneas, y por allá en una que estaba ya muy carcomida, pues, pero que era accesible, encontraron al visitante, que era un ente negro de ojos rojos. Entonces, sí, se encontraron frente a frente con la criatura que había cometido todos sus horribles asesinatos, y tomaba la cara de muchas personas, ¿cierto? Y pues hubo un diálogo entre él, pues entre el visitante, el inspector Anderson y la investigadora privada, que pues ya es un poquito tarde, pero vamos a decirle Holly. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Hay un momento de diálogo en el que se supone que el detective Anderson, ¿cierto? En el que Ralph se supone que lo tiene todo controlado, y luego Holly aparece y le quita el control de todo y sigue hablando con el visitante. Y llega un momento demasiado badass en donde el visitante se le acerca y ella tiene una media. Tiene una media, pero no me acuerdo con qué la llenó. O sea, al mero estilo iCarly. Claro que sí. Entonces ya ella se cansa de hablar con esa cosa y le estripa la cabeza y comienza como a deshacerse en una especie de gusanos. Entonces él y pues el inspector y Holly salen corriendo de ahí porque todo el lugar se comenzó a derrumbar. Entonces, sí, ya después salen, se encuentran con el detective, bueno, con el teniente Sablo, bueno, June Sablo, porque pues así es como se llama el que es muy amigo del inspector Anderson, y pues sí, está todavía muy herido. Entonces, listo, comienzan los preparativos finales, ya saben toda la verdad de todo lo que pasó, y comienzan a hacer todo ese proceso. El guardia de seguridad del puticlub queda impune, porque pues en realidad él no hizo nada, sino que iba a hacerse algo con la cara de él. Entonces sí, quedaron súper agradecidos, y pues en realidad el guardia de seguridad es bien, o sea, me gustó como el maestro King logró representar a ese personaje. Y ya después, unas semanas, unos 2 meses después, pues comenzó a limpiarse el nombre de Terry. ¿Por qué? Porque ya la policía sabía lo que había pasado, pero no lo iba a decir oficial, sino que dijeron que no, que una persona que era una mente muy criminal, pues quiere inculparlo y tal cosa y tal otra. Entonces ya, digamos, ¿cierto?, que hicieron el duelo entre el abogado y el detective del abogado, que sí, porque eran personas muy queridas y respetadas en el pueblo.
Bueno, en la ciudad, que antes era un pueblo, pero ahora es una ciudad, en fin. Entonces, sí, la historia acaba en que tenemos que hacer una reflexión, ¿cierto? Para mí esa reflexión es, no importa si es real o imaginario, o qué tan paranormal puede llegar a tornarse una situación. Si es real, es real. Si no es real, simplemente tienes que mantener tu cabeza despejada. De todo esto voy a contar una experiencia que me pasó a mí que fue algo muy, muy fuerte. Y es que yo solía ser scout, ¿cierto? Eso de sí, ir al bosque, acampar, no, vender galletas no, eso está muy mal. No al estereotipo de vender galletas. Hashtag no al estereotipo de vender galletas. Porque si no, voy a sacar un producto y van a tener que comprarlo. Ok. Entonces, sí, una noche nos fuimos así de campamento. Bueno, en realidad fue de amanecida de un día para otro. Y pues fue en un bosque que tenía unas energías bastante pesadas. Eso fue en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín. Bueno, en la ciudad de Medellín no, en las afueras. Santa Elena, si no estoy mal. Bueno, fue en Antioquia, que es donde resido. Entonces, no sé, las energías se me tornaron como tan feas que llegó un momento en donde miraba las copas de los árboles y pues yo sentía que miradas se me devolvían. Cierto, que no sé, esa noche no pude dormir muy bien, pero aún así como mi mente estaba tan cansada, pues igualmente me dormí, pero tuve unos sueños horribles. Y no sé por qué, pero es como si ese terreno hubiera sido ocupado por indígenas y yo hubiera sido un soldado español que colaboró a toda la masacre que como bien sabemos hubo entre la colonización española. Entonces yo al otro día conté lo que me había pasado y me dijeron, a usted no le habían dicho que no tenía que mirar la copa de los árboles. Y yo, no, ¿por qué? Y pues me comentaron que en muchas ocasiones es el lugar preferido para brujas, duendes, este tipo de entidades paranormales que tienen una baja frecuencia de vibración energética. Pues sí, para residir, y que si uno se queda mirándoles mucho tiempo. Yo me quedé mirando una copa de un árbol como por 5 minutos porque sentía curiosidad, pero pues me sentía mal, pero sentía curiosidad, carajo. Entonces, sí, fue una experiencia bastante fuerte. Aunque hubo una chistosa. Y es que una vez estaba en una iglesia, sí, pues todo estaba normal, era de noche, y no sé por qué vi una mujer decapitada. Pues o sea, yo estaba como, digamos, está la iglesia, ¿cierto? Está la iglesia, estaba como por las sillas de por aquí atrás y la señora está como por acá. No sé si era muy encorvada, que literalmente desde atrás se veía como si la parte de aquí estuviera mochada, pero sí me pareció muy extraño. Y bueno, mis freaks, sin nada más que agregar, espero mucho que les haya gustado mucho este video. Disculpen si no logré expresar perfectamente el libro, pero soy humano, tengo mis errores, quiero mejorar. Entonces por eso los invito a que se suscriban, dejen en los comentarios ideas de cómo puedo mejorar, cómo puedo editar mejor estos videos, qué material quieren. Porque a pesar de estar estudiando en ingeniería, la verdad es que quiero seguir creando contenido para que ustedes se entretengan. Porque algo es verdad, y es que uno gasta más tiempo en YouTube que durmiendo. Entonces, siendo así, me despido. Mil gracias. Bye bye.